El diputado Renán Cabeza señaló que el ministro de Justicia y el ministro de Gobierno deberían ser destituidos, ¿ah? Ha dicho son aliados de la derecha, mencionó el diputado. También el diputado mencionó que hoy se necesita hombres comprometidos con el pueblo. También ha dicho que el ministro de Justicia buscaba de procesar a Yanine Áñez por juicio de responsabilidad. Entonces, eso nosotros siempre le hemos dicho y nunca estuvimos de acuerdo, ¿ah? Porque el ministro, como de lugar, buscaba pues que a Yanine Áñez le procesen por juicio de responsabilidad. Entonces, cuando realmente no lo competía. Entonces, la verdad que esto, ha dicho el diputado, estas cosas ya generaban pues bastante disconformidad. También intentó modificar la constitución política con 10 personas. También el diputado ha dicho que en su momento quiso denunciar a Carlos Mesa y el ministro Iván Lima mencionó que espere que no era el momento y hasta el día de hoy se pasaron el año y hasta el día de hoy no ha hecho ninguna denuncia contra Carlos Mesa. Entonces vamos a escuchar pasajes de la intervención del diputado Renán Cabeza. Para responder las preguntas que tenga usted, hermana periodista. Exactamente, es importante informar a la ciudadanía, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Sin antes, hermano, estamos en el mes de octubre recordando la guerra del gas que nuestros hermanos, nuestros ancestros han luchado. El 20 de octubre, en sí el 20 de septiembre ha iniciado desde Sorata y también durante la jornada pasada en la urbe alteña se están realizando diferentes misas recordando a los hermanos y las familias que también han quedado, están exigiendo justicia, señalan que el gobierno ya les habría olvidado. Sí, el 17 de octubre del año 2003 ha sido una fecha bastante importante que ha tenido mucha trascendencia en nuestra historia. Ha sido finalmente el día en el que el pueblo boliviano, el pueblo alteño, el pueblo paceño, con los hermanos de la provincia Camacho, Guarizata, Achacachi, han reclamado y pedido que un gobierno que le estaba haciendo mucho daño a Bolivia abandone el país finalmente, debido a que quería seguir enajenando los recursos naturales y vender el gas por Chile. Si no hacíamos esa defensa ese día, en este momento quizás el petróleo se habría acabado y habría estado en manos de los americanos, como ha estado el estaño en su tiempo. Ha posibilitado octubre de 2003 la construcción de un nuevo Estado, se ha demandado asamblea constituyente, principalmente se ha demandado nacionalización de los hidrocarburos e industrialización de los mismos para que genere valor agregado. El hermano presidente, expresidente Evo Morales, obediente con el pueblo, ha hecho el mismo el 1 de mayo del 2006 y es la base de la economía que tenemos ahora mismo. Es la base para que el modelo económico social comunitario productivo tenga éxito en estos 15 años a partir del año 2006. No ha sido pese al gobierno de facto que hemos tenido con la pérdida de muchos millones, nuestra economía todavía está bien, ¿no? Esperemos que eso mejore. Tenemos que seguir industrializando los recursos naturales porque esa ha sido la tarea que ha asumido el hermano presidente Evo Morales, que nos ha dado el pueblo boliviano. Respecto a los heridos y caídos de octubre de 2003, he tenido una reunión con el canciller del Estado, el hermano Rogelio Maita. Me ha señalado que ya se les habría hecho resarcicio, se les habría resarcido daños a los heridos y familiares de los caídos en octubre de 2003, ¿no? Ha señalado también que están divididos y eso no permite seguir teniendo más reuniones. Sin embargo, han ellos firmado algunos documentos. Eso me ha informado el hermano canciller. Muchos de ellos han tenido reconocimientos o una compensación económica. Posiblemente hay algunos que no lo han tenido. Sin embargo, vamos a hacer las gestiones necesarias para que el canciller, el ministerio, el gobierno central finalmente responda respecto a esa demanda que se tiene.
importante durante esta jornada. De igual manera se va a realizar una misa recordando a los hermanos caídos, podemos decir héroes que han luchado por los recursos naturales que también económicamente mantienen a Bolivia. Hermano, cambiando de ámbito informativo, es importante, ya que también durante la jornada pasada se ha realizado una reunión entre el ex mandatario Evo Morales, o podemos decir presidente del Movimiento al Socialismo Evo Morales, y también el mandatario Luis Alberto Arce Catacora, el cual ha llegado en un cuarto intermedio. Es así, tenemos información a través de la ministra de la Presidencia de que se está en cuarto intermedio. Se había abordado temas que hacen referencia a la región, al desarrollo del Chapare, y nos parece muy bien. Cada región tiene derecho a demandar. Así lo hemos hecho nosotros también como legisladores del Alto con el hermano presidente Luis Arce Catacora en varias oportunidades, así como hemos hecho los representantes de La Paz en reuniones distintas con el hermano presidente en la Casa Grande del Pueblo, en el que se ha asegurado que se va a seguir generando desarrollo, se va a hacer inversión en el departamento, e imagino que lo mismo se ha hecho en Cochabamba. Hermano, por favor, los de la oposición señalan que habría una lucha o una impugna dentro del movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo es la organización política más grande que la historia de Bolivia ha conocido. Es la más importante que nuestra historia ha tenido. No hay punto de comparación. En Bolivia no tenemos una organización política seria, opositora. No hay creemos es una agrupación ciudadana, es una reunión de una coyuntura del momento por una cuestión electoral. No tienen programa de gobierno, no tienen liderazgo que tenga alcance nacional, no tienen visión de país y lo más importante, no tienen base social. Han tenido una votación del 14% en las elecciones pasadas, fruto de una confusión política en la derecha, porque dígame qué le ha ofrecido creemos a Bolivia. Lo mismo pasa con Comunidad Ciudadana. Comunidad Ciudadana, no hay Comunidad Ciudadana como partido político. Está ahí el FRI, está la UCS, están agrupaciones ciudadanas. Entonces son collage de pequeñas organizaciones políticas que en este momento son opositores en la Asamblea Legislativa. Habría que preguntarles a ellos de qué forma, cómo están pensando organizarse, qué propuesta le van a presentar al país, qué proyecto de país, qué modelo económico implementarían ellos si fueran gobierno. Hay varios temas. No tienen liderazgo. Carlos de Mesa no es reconocido por todos los legisladores de Comunidad Ciudadana. Eso lo puedo asegurar porque conversamos en varias oportunidades, en comisiones, en comités, y les he preguntado, les he dicho, inclusive al diputado Walter Arizaga de Sucre, le había dicho ¿cuál es tu relación con Comunidad Ciudadana? No hay ninguna relación. Nosotros somos una agrupación ciudadana chuquisaqueña. Una vez he hablado con el legislador Rosas de Tarija, que es de Comunidad Ciudadana. Él ha dicho, ni le conozco a Carlos de Mesa, ni siquiera lo he visto. No me invitan a sus reuniones, solo lo he visto por Zoom. Entonces es una organización política que no tiene un fin, que no tiene algo que ofrecerle a Bolivia. Y pregunto, ¿qué moral tendrían para preocuparse nosotros? Nosotros como Movimiento del Socialismo somos una organización política grande. Cuando una familia es bastante grande y democrática, todos participan, todos tienen un criterio, todos tienen un pensamiento. Mismos que se pone en mesa de debate en asambleas, como hemos hecho en el jueves pasado en Cochabamba. Un ampliado de MAS y PCP ha sacado varias resoluciones después de un largo análisis de toda una mañana y tarde. Exactamente, así es. En el ampliado del departamento de Cochabamba hay diferentes resoluciones. Entre ellos, se está exigiendo la destitución del ministro de Gobierno y también del ministro de Justicia. Hermanos, sin antes, ¿el por qué exigen la destitución del ministro de Justicia? También debo señalar que en estas reuniones, en estos ampliados, asambleas, lo que hacemos es debatir temas orgánicos, debatir temas de desarrollo, temas
para mejorar Bolivia. Por ejemplo, hemos debatido cómo vamos a mejorar el bono Juancito Pinto, el bono Juan Azurduy, tienen que ser sostenibles en el tiempo, porque eso ha mejorado la calidad de vida de muchos hermanos. 4 millones de bolivianos se benefician con los bonos y rentas. Los gobiernos municipales reciben ingresos del Estado, porque finalmente ellos no producen ingresos propios. También se ha hablado de los ministros. Hemos advertido de que el ministro de Justicia habría tenido vínculos con la derecha, ha estado vinculado a la USAID, ha trabajado con opositores y se ha mostrado él, después del ampliado, ¿no? Parece más defensor de Carlos de Mesa, de Comunidad Ciudadana, que del mismo proyecto político. El proceso de cambio necesita hombres y mujeres comprometidos que realmente encuentren justicia. Preguntémosles al ministro de Justicia cuáles son los resultados, de qué forma se está resarciendo los daños que se les ha causado a los heridos y víctimas de Sencati y Sacaba, por ejemplo, del golpe de Estado. ¿A quién se le está sancionando? Aparte de Áñez. El ministro de Justicia a Áñez le quería hacer un juicio de responsabilidades, a sabiendas que la presidenta de facto Áñez no había cumplido con la constitución política del Estado. ¿Cómo le podemos reconocer presidenta a alguien que no ha sido elegida en las urnas, alguien que no ha sido elegida en la Asamblea Legislativa y alguien que no ha sido posicionada en la Asamblea Legislativa, alguien que no ha hecho un juramento ante el pueblo boliviano? Entonces, no correspondía a juicio de responsabilidades. Ese ha sido un primer debate en el que nosotros creemos que tiene que ser un juicio en la justicia ordinaria, porque es una persona que ha usurpado el poder para dañarle a Bolivia. Ese ha sido un primer debate, una primera contradicción que hemos tenido con el ministro Lima. La segunda ha sido que él ha sugerido modificar la constitución política del Estado con 10 notables. Había hecho un equipo de 10 notables para que la constitución política se modifique. No hemos estado de acuerdo con aquello, porque consideramos que la constitución política del Estado no es producto del pensamiento de 10 notables o de notables. Es producto de una larga lucha de los pueblos indígenas originario campesino, que han demandado incorporación en nuestra Carta Magna, en nuestro contrato social, en nuestro pacto social, que finalmente se cristaliza el año 2009, ¿no? El año 1990 habían pedido los pueblos indígenas del Oriente ser incorporados, habían marchado por tierra y territorio demandando asamblea constituyente. Los pueblos indígenas originarios campesinos, desde la fundación de la República, nunca hemos participado en la elaboración de nuestra Carta Magna, ni siquiera de leyes o decretos supremos. Siempre habíamos sido excluidos de la toma de decisiones. Entonces el ministro no conoce estas luchas. Y además en los tiempos republicanos, en los tiempos neoliberales, notables gobernaban nuestro país. Notables que habían estudiado en la Harvard, que habían estudiado en universidades de Europa, gobernaban el país. Eran diputados, senadores, presidente, vicepresidente, ministros, viceministros, directores. Y nos preguntamos y decimos, ¿era mejor nuestro país antes? En los tiempos neoliberales, ¿acaso no le han robado tanta plata al país? Los notables han fracasado. Los notables en los 180 años de vida republicana, lo único que han hecho es llevarle al país al subdesarrollo, hacer que el país sea uno de los países más corruptos del mundo, hacer que el país sea uno de los países con mayor índice de pobreza, reconocido esto por organismos internacionales. Entonces nos hemos organizado, los excluidos, los humillados, los que no tomamos decisiones en nuestra patria, y hemos hecho una asamblea constituyente, y hemos debatido el tema justicia en la asamblea constituyente. Se ha decidido en la asamblea constituyente en Sucre, en el que han tratado de evitar de que la constituyente continúe. Se ha debatido en Oruro y finalmente se ha llegado a un pacto social en el viejo Congreso en la Plaza Murillo, en el que se ha quedado en que los bolivianos elijamos a nuestras autoridades judiciales en las urnas. Y así también se ha refrendado aquello. Ha ido a un referéndum, el pueblo boliviano con un 62% ha dicho que sí, que nuestra constitución política del Estado entre en vigencia, que el pueblo boliviano va a elegir a sus autoridades judiciales. Entonces, querer elegir con 10 notables a las autoridades, modificar la Constitución, es una falta de respeto a nuestra historia, es una falta de respeto al pueblo boliviano, es una falta de respeto a la inteligencia de la mujer y hombre boliviano. Por eso hemos estado en desacuerdo con él. En este último tiempo, lo que él hace es más
apoyar a comunidad ciudadana que el mismo instrumento político. En una oportunidad, y debo decirle esto al pueblo boliviano, le he pedido al hermano presidente Luis Arce Catacora: hermano, tenemos un proyecto para hacerle un proceso, un juicio a Carlos de Mesa y a Camacho, un juicio ordinario penal, porque no corresponde de responsabilidades, solo se hace de responsabilidades aquellas autoridades electas en las urnas, legalmente constituidas. Es la ley 044 modificado por la 612. No corresponde, porque no eran autoridades. Lo que teníamos que hacer es un proceso por hacer incitación y hacer apología del delito. Han pedido que incumplan la ley a los bolivianos y bolivianas en el golpe de Estado. El presidente Luis Arce me dice y me asegura: habla con el ministro de Justicia, habla con Lima. Está bien, presidente, voy a hablar con Lima. Hablo con Lima y Lima me dice: está bien, diputado, pero esperemos, este no es el momento. Yo le voy a decir en qué momento le hacemos el proceso a Carlos de Mesa y Camacho. Eso fue el año 2021. Mire, estamos finalizando el año 2022 y no hay esa respuesta hasta ahora. Entonces, ¿qué nos da a pensar? Que Lima nunca le va a hacer un proceso a Carlos de Mesa, porque son aliados políticos al parecer. No le van a hacer proceso tampoco a Camacho. ¿Por qué una persona que tenía sentencia ejecutoriada, condena en Bolivia, viene a ser candidato y viene a ser alcalde en Cochabamba? O sea, hay muchas interrogantes. Entonces, se ha analizado en el ampliado y se ha detectado de que los ministros Lima y Castillo serían infiltrados en el gobierno. Y además no son militantes, son dos personas que no han estado en las luchas. Al ministro que le vemos en pantallas en este momento, ¿en qué luchas lo hemos visto? ¿En qué marchas? ¿En qué demandas? No hemos visto siquiera pelear por las demandas de una junta vecinal, no la hemos visto, no los conocemos. Entonces, estos dos ministros vienen y quieren faltarle el respeto al proceso de cambio, le quieren faltar el respeto al proyecto político que los pobres hemos diseñado para mejorar nuestra calidad de vida. Le quieren faltar el respeto al sujeto histórico, le han faltado el respeto al líder de los pueblos indígena originario campesino, al hombre que ha luchado por Bolivia, al hombre al autor del proceso de cambio, al autor del modelo económico, al autor de los bonos, al autor para que Bolivia esté mejor. ¿Quién ha decidido nacionalizar finalmente? ¿Quién ha pedido nacionalizar? ¿Quién ha tomado la decisión si no es el hermano Evo? ¿Quién ha decidido distribuir todas las riquezas de Bolivia entre el pueblo boliviano si no es Evo? Entonces, la persona, la autoridad que no conozca nuestra historia, primero, del instrumento político y de las luchas de los pueblos indígenas, del pueblo boliviano, no merece ser autoridad. Por ello se ha pedido el alejamiento de ambos ministros. Nosotros en la Asamblea Legislativa, y les aseguramos al pueblo boliviano, vamos a luchar, vamos a pelear para que el proceso de cambio continúe. Porque el proceso de cambio no solo es un gobierno, el proceso de cambio va a tener una larga data. Van a militar hombres y mujeres patriotas para garantizar que las siguientes generaciones, los hijos de nuestros hijos, estén bien, vivan dignamente, vivan seguros, vivan con calidad y calidez, se gobiernen ellos mismos. No puede ser que extranjeros vengan a gobernarnos al país como lo hacían antes del año 2006. Hoy en día, la Asamblea Legislativa está compuesta por todos los bolivianos y bolivianas, representación de todos los sectores. Ustedes, hermanos, hermanas, ven en la Asamblea Legislativa ya no hay solo los corbatudos, los caras de antes. Hay algunos, es verdad, están representados, pero también hay hermanos de poncho, hermanas de pollera, también hay hermanos aymara, quechua, indígena, originario y campesino de las 36 nacionalidades. Es un Estado plurinacional y aquello vamos a defender en la Asamblea Legislativa. No vamos a permitir que el MAS-IPCP otra vez se derechice. El MAS-IPCP es una organización política para defender a los más humildes, a los pobres en Bolivia, para que no se queden ahí, para que mejoren su calidad de vida. Todos tenemos derecho a vivir bien y así entendemos en el MAS-IPCP. Muy bien, es importante esta información, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Hermano diputado, esperamos un próximo contacto para culminar cuál sería el mensaje, tomando en cuenta, ya que también el mandatario Luis Alberto Arce Catacora ha informado que en el mes de noviembre va a brindar su informe de la gestión del segundo año. No, lo tiene que hacer, es nuestra obligación rendir cuentas de lo que hemos venido haciendo en la Asamblea Legislativa, en el Ejecutivo, en el órgano electoral y judicial. Las autoridades electas tenemos esa obligación.
pero queremos asegurarle al pueblo boliviano, los legisladores, los representantes del pueblo, vamos a velar el bienestar de la democracia, vamos a velar el proceso de cambio, vamos a velar que el modelo económico, social, comunitario, productivo siga distribuyendo recursos para que todos mejoremos nuestra economía. Y también vamos a corregirle al Ejecutivo, porque la Asamblea Legislativa es el primer órgano del Estado. Ahí están los representantes del Estado plurinacional, elegidos democráticamente por las urnas y por el pueblo boliviano. Y aquí, para concluir, quiero decir, no hay que hacerlo tan difícil, decirle al ministro Lima y al ministro Castillo, no perjudiquen un proceso, no distraigan la atención del presidente, de los operadores de gobierno. Lo más prudente es que se denuncien. No son bienvenidos en el MAS y PCP porque están traicionando los principios que tenemos en estatuto. Hermana Vilma, vamos a seguir trabajando para mejorar Bolivia, vamos a ser centinelas de nuestra democracia y de cambio. Un proceso de cambio que no va a terminar el día de mañana, en 5 o 10 años. Tiene una larga data. Bolivia tiene que ser el país más desarrollado de Latinoamérica.